Hola, ¿qué tal comunidad? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aaron y esto es Simulation Community. En el día de hoy hablaremos de un tema el cual viene en discusión desde hace muchos meses. Hablamos de la incorporación de camiones americanos en el videojuego de Truckers of Europe 3. Así que quédate conmigo a lo largo de este video para conocer si existe alguna posibilidad de agregar estos tipos de camiones a este videojuego. Truckers of Europe 3, lanzamiento que enamoró a toda la comunidad con sus gráficos y jugabilidad, y por ende atrajo a la comunidad occidental, la cual está más acostumbrada a ver camiones americanos, y desde un principio esta misma comunidad se preguntó si cabía la posibilidad de agregar algunos americanos a este videojuego. Pero hasta ahora lo que sabemos es que los desarrolladores no tienen un interés y supuestamente esto se respalda con el argumento de que en Europa no pueden circular los camiones americanos. Pero hay algo que desconocemos y que abre las esperanzas de que este videojuego pueda contar con camiones americanos. Les contaré con pruebas y material que he recuperado durante la investigación. Cabe aclarar que lo que veremos en este video ha sido una investigación por parte de Simulation Community y los datos que se mostrarán en el video están en internet. Conocemos que supuestamente los camiones americanos no pueden circular en algunos territorios de Europa, pero ¿qué tal si les dijese que eso es totalmente falso? Ya que los camiones americanos sí pueden circular en Europa, si cumplen con una serie de medidas para circular en el viejo continente. Porque si nos vamos a lo que se nos dice en la ley, podemos ver la siguiente imagen, en donde se nos muestra la longitud en ciudades permitidas por el gobierno español. Esta información es sacada de la página del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que nos dice que la longitud máxima del tren de carga con doble remolque es de 18.75 metros y averiguando más, la longitud máxima de un remolque estándar es de 16.50 metros. Una vez entendidos las longitudes máximas de los vehículos según el Ministerio de Transporte de España, vamos a compararlo con la longitud de un camión americano normal, en el cual tan solo en su remolque ya mide 13.45 metros. En algunos casos, como pueden ver en las imágenes, si agregamos al camión estaríamos por los 18.50 metros. Cabe recalcar que esta medida se puede ver afectada si el camión cuenta con una cabina de descanso. Ahora, muchos de ustedes se preguntan, pero si Aaron están dentro de las medidas aceptadas, pues como lo dije anteriormente, serían 18.50 metros para dobles remolques y en este caso para el americano sería un remolque sencillo. Así que, ¿van notando las diferencias? Cabe aclarar que cada país europeo tiene ciertas regulaciones. Por ejemplo, Irlanda, el cual hace parte del Reino Unido, en donde podemos encontrar camiones americanos si cumplen ciertas normativas. Por lo general, son usadas para cargas pesadas y podríamos encontrar diferentes modelos de camiones americanos. Ahora, existen algunas excepciones, por decirlo así. Algunas ciudades también de este continente no aceptan este tipo de camiones porque sus calles son muy reducidas, así que por lo general siempre veremos a los pocos ejemplares de camiones americanos circulando por fuera de estas. Hay que tener eso muy claro. Ahora vamos a ver un video para que vean qué adaptaciones han tenido los pocos ejemplares de camiones americanos en el viejo continente. Este video es gracias al canal Noé Jasso, en el cual podemos ver en su video que es un camionero español y se encontró a una Kenworth 660 de un solo eje, ya que por decirlo así fue adaptada para cumplir los estándares de longitud de España. De Vinay, ¿ves? Sí, lleva plataforma más corta, creo. Ah, bueno, pero con un eje solo tampoco se pasa tanto de largura. No, pero aquí en Francia sí que se ven. Aquí en Francia sí. De hecho hay una casa ahí en Estrasburgo que los vende, traídos de América. Y también nos dice algo que nos abre aún más las puertas de las esperanzas, ya que dice: en España existe una casa de ventas de camiones americanos que son traídos de Estados Unidos para venderlos allá. Así que, si él lo dice, es porque algo debe tener de cierto. Ahora les mostraré la siguiente fotografía. Vemos un ejemplar americano. Hablamos del Volvo BNL, el cual es cortesía del canal JDC
jóvenes del camión. Sé que muchos de ustedes piensan, pero Aaron, si agregan camiones americanos a este videojuego solo tendrían que tener un eje o no tener cabina de descanso. Y déjame decirte que pueden tomar esa decisión para hacerlo algo más realista, o pueden adaptarse y crear trabajos especiales para estos, por decirlo así, tener una licencia especial, la cual si llegas a cierto nivel se te desbloquea. Yo solo digo la idea, pero déjenme mostrarles el siguiente video que los dejará con la boca abierta, el cual es cortesía de Master Driver, en el cual podemos ver una Kenworth W900 doble eje y camarote circulando por las carreteras alemanas. Tal cual lo vieron, podríamos tener camiones americanos con cabina y con doble eje. Aclarar que el Volvo BNL, visto anteriormente, también tenía doble eje y cabina, por si no lo notaron. Ahora, ¿por qué digo esto? Recordemos que el mapa de Truckers of Europe está inspirado en Alemania, y si vieron un ejemplar de este tipo en ese país es porque deben haber muchos otros más, así que solo queda esperar la decisión de Wanda Software. Ahora, quisiera saber tu opinión, ya que he visto algunos comentarios en los cuales me decían que si se agregaban este estilo de camiones a este videojuego, arruinaría el videojuego. Déjamelo saber en los comentarios de este video, que están para debatir y conversar sobre el tema, siempre desde el respeto. Les recordamos que tenemos la opción de convertirse en miembros del canal y también la opción de gracias, lo cual apoyaría a Simulation Community. Y bueno, no siento más, esperamos que les haya gustado el video, recuerden que les hablaron y esto es Simulation Community, uniendo comunidades.